habían culpables. Porque ya somos responsables de nuestros actos, buenos, malos, blancos, negros, pero son nuestros actos, fueron nuestras decisiones. Responsabilicémonos, asumámoslas, abracémoslas y soltémoslas. Así de sencillo. Hoy por hoy, en este momento de mi vida, yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo en vida pude decirle al papá todas las cosas que yo sentía por él. Todo, lo hice donde la tata. Y él me decía, no jodas, ¿verdad? Así, con un vaso de agua lleno de hielo, ahí en la cocina, parado en la nevera. Y yo le dije, yo le pedí perdón por todo el mal que yo le hice, porque yo inconsciente o conscientemente, yo le hice mucho mal. Igual él me hizo mal a mí, pero yo hice mi parte. Yo cuando le pedí perdón al papá por todo lo que yo le hice, yo empecé a liberar, porque yo ya no me sentía culpable, porque yo ya no sentía esa rabia, yo ya no sentía ese resentimiento. Era yo la que me estaba liberando, yo, porque yo siempre miraba para afuera y yo decía, pero es que Jaime es esto, Jaime, y yo no, pero no, él es él, yo soy yo. Así de sencillo. Y la vida hay que hacerla simple. Simple. Yo tengo filosofía de esa vida. filosofía de vida. Hazlo simple. Porque es que yo me complicaba hasta para barrer debajo de una cama. Horrible, terrible, miedosa. Sí. Doy fe de eso. Terrible. Además, sí. mami, que había otro tema que era muy tenaz y era un tema por el cual yo te rechazaba tanto. Te victimizabas mucho. Total. Y cuando llegabas como víctima de mi vida, yo no te quería ver. Porque yo quería también dejar de sentirme víctima. Y batallé mucho con eso. Pero de verdad que de los papeles más deplorables que como humanos podamos asumir es el de víctimas. Total. Así es. Ahí era cuando yo más te rechazaba y cuando yo sentía negación hacia mi mamá, cuando llegaba como la víctima. Hablemos un poquito. Vea, ahora que me recuerda, me voy para el pueblo y voy con la niña de la mano. Sí, todo, porque yo no andaba sino con ella. Yo no andaba sino con la niña, tan. Y yo no tenía para dónde irme. Nosotros caminábamos, íbamos hasta donde mi mamá, que era el único sitio donde yo iba donde mi mamá. Tenía una amiga que trabajaba en la empresa Magdalena, ahí nos sentábamos un rato, volvíamos y salíamos para la casa. Yo me sentía rechazada, yo me sentí abandonada. Parta que el rechazo empezó en mí desde muy niña, que te lo conté. Sí. El rechazo siempre existió en mí, porque yo no me aceptaba como era. Entonces ese rechazo era innato en mí. O sea, es tan linda, o sea, eso es ley de vida. Sí. Desde pequeñita te rechazaste, entonces tu pareja te rechazó, pero como tú, me imagino que eso alimentó mucho más el hecho de rechazarte, se multiplicaba, entonces no tuviste la valentía, la inteligencia, pero sobre todo la conciencia de volver a traer a ese ser. ¿Cierto? Total. Donde yo hubiera sido un poquito más inteligente o donde hubiera
tenido una orientación No. adecuada. Y yo quiero que quede acá algo muy claro. Mi mamá toda la vida fue re inteligente. Ella hizo su magíster en matemáticas en Pasto. O sea, es una mujer que académicamente ha sido una lumbrera. Te faltaba conciencia Sí. o Y inteligencia emocional. también, eso sí, porque yo emocionalmente estaba muy baja. Pobre, como dijiste ahora, en Ruina, bancarrota. en bancarrota, así de sencillo, analfabeta. Pero desde aquí. Entonces cuando llegan todas esas cosas a mi vida, vuelvo y digo, yo no sabía qué hacer. A mí la vida me quedó grande. ¿Cuál era la mejor decisión que yo podía tomar? Huir las fugas geográficas. Las fugas geográficas, yo siempre me iba. Pero yo cómo iba a enfrentar eso, por Dios bendito, si es el hombre que yo amo, si es que yo te dejaba, porque él no me dejaba que yo la llevara, porque él siempre me amenazaba, que me la quitaba, que no sé qué, que no sé cuántas. Entonces yo me iba, pero no saben con el dolor que yo partía. Yo me iba, pero ahí se quedaba mi vida. Sí. Ahí quedaba mi vida. Y yo me iba llorando. Yo recuerdo que yo cogía el bus y me decían, ¿usted por qué está llorando? Y yo no era capaz de hablar. Entonces si yo iba a contar, no podía porque yo me sentía culpable, yo me sentía débil, la que no sirve para nada. Entonces como la novia que el papá tenía era de mucha influencia, entonces, peor para mí. Ave María, por Dios bendito, ¿qué fue esto? Ay, sí, eso sí a mí me acabó, pero del todo. Entonces, no, yo me quedé así, paralizada. A mí me paralizó esos momentos de mi vida. Y hoy lo cuento conscientemente. Ay, qué belleza, mami. Conscientemente. Qué Y yo digo, si yo hoy pudiera volver al pasado, yo estaría con el papá. Ay, qué belleza, mami. Porque hubo un momento de la vida, y aquí sí me dan ganas de llorar, en que yo quise volver con él. Yo nunca se lo dije. Pero hay otra cosa que también les quiero contar. A pesar de que nosotros nos separamos hace tantos años, nunca nos dejamos de amar. Nunca. Una prima suya, Franci, siempre se dio cuenta, siempre, y me decía, tía, esas miradas del tío, ¿y usted qué pues? Y yo le decía, esos somos nosotros. Nunca se dejaron de amar, pero también fue algo muy lindo porque, a ver, existen separaciones y abandonos, Ajá. ¿cierto? Mi papá y mi mamá se separaron, pero mantuvieron contacto, siempre estaban pendientes de mí. El dolor mío fue porque a los 6 años yo sentí que mi mamá me abandonó, pero realmente eso, digamos, no fue abandono, yo lo viví así y quiero contarles muchas cosas en otro momento. Entonces, una cosa son las separaciones y otra el abandono. Mi mamá tuvo un hogar donde realmente el papá abandona, porque se aleja desde su cuerpo, desde su presencia, desde lo económico, o sea, corta totalmente. En el caso mío hubo separación, porque hubo una separación de cuerpos, pero ellos siempre estuvieron en contacto y velando en esos momentos por mí, que era hija única. Ya cuando yo estoy un poco más grande, nace mi hermanita en un momento en que trataron de reconciliarse. Entonces, digamos, no es que sea más fácil, pero son situaciones diferentes y son momentos diferentes y se viven diferente. Entonces, no es que vayamos a normalizar las separaciones, pero también tenemos que ayudarle mucho a esas parejas, a esas madres o a esos padres cuando toman esas decisiones tan difíciles, porque mi papá toda la vida me dijo, es lo más difícil que a mí me ha pasado en la vida. Mi papá nunca lo pudo superar,
Pero lo bonito es que mi papá siempre tuvo sus parejas, mi mamá la suya, y siempre podíamos estar todos en un mismo entorno, en un mismo lugar, en un mismo espacio, porque para mi papá y mi mamá la prioridad éramos mi hermanita y yo. Papá y ¿Cierto? mamá. Entonces, si mi mamá tenía pareja, esa pareja sabía que mi papá iba a estar presente. Y les digo una cosa, la pareja de mi mamá llegó a amar a mi papá, creo que hasta más de lo que la amaba a ella. Igual con mi papá. Entonces fue, digamos, una separación ya cuando se empieza pues como a sanar y a organizar toda esa parte muy bonita, porque nos pudo permitir a mi hermanita y a mí compartir todos esos momentos que en verdad que un papá y una mamá no pueden perderse con sus hijos, así ya no estén en cuerpo presente, así ya no compartan cama y lecho. Y no envenenar al hijo en contra del papá o de la mamá. Eso es otra cosa. Porque eso sí que es dañino, por Dios bendito. Pero dañino. Yo les conté al principio que mi mamá a mí nunca me habló mal de mi papá. Sí. Y mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Jamás. El resentimiento de ella es de ella con él. Pero ella no nos envenenó a nosotros. Ni a nosotros como nietos. No. Sino que nosotros mismos, yo hacía exactamente lo que mi papá hacía con nosotros. Yo iba a visitarlo, que era lo que papá hacía con nosotros, venir a visitarnos. Nos encontrábamos en la calle. Yo lo veía por ahí en bares con viejas y le hacía escándalo. Sí, porque a mí me dolía porque yo lo veía y yo me veía ahí, porque es que eso es lo que me hacen a mí también. Entonces a mí me daba mucho dolor. Es que eso es arrancarse uno la piel a tiras cuando uno empieza a hablar de todas estas cosas, porque no hay resentimiento, pero uno recuerda el trabajo que hizo, lo que lloró, lo que sufrió, lo que padeció. Es que es muy duro trabajar desde aquí. Cuando a mí me dijeron que empezara a hablar de mí, yo no sabía cómo hacerlo. Eso es lo más difícil que hay. Yo le hago la vida a Juanita, a César, la suya. Yo escribo todo y le escribo un libro también si quiere. Y le arreglamos la vida al que sea. Al que sea. Pero cuando me dijeron a mí, habla de ti. ¿Y yo de mí? ¿Y yo qué tengo que decir de mí? No, la perfecta, yo no cometo errores, yo soy esto y esto. No, de ti. Métete dentro de ti a hablar de ti. Yo no sabía cómo hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pero es lo más lindo que uno puede hacer, meterse dentro de uno. Hay que hacer una oración muy grande para pedirle a Dios que le dé a uno toda la inteligencia y la sabiduría y que Él sea el que lo acompañe a uno a verse honestamente. Porque si yo escribo algo que no es, la única engañada soy yo. Así es. Nadie más. Entonces yo llego y le cuento, yo le he contado mis verdades. Y le he dicho, hija, yo he hecho este trabajo, he hecho esto, ha sido muy duro, pero aquí voy, vamos para adelante. Así, pero es durísimo, pero es lo más lindo que hay, ahondar dentro de uno mismo. Y hoy en día para mí es fácil, porque yo veo, cuando yo estoy cometiendo una actitud o un error, yo lo puedo identificar. Yo digo, ay, estoy hablando desde el ego. Esta actitud que yo tengo, esto es como, ¿estoy manipulando o qué? Entonces, yo hoy en día identifico, porque esos son defectos de carácter y todo mundo lo tenemos. ¿Cómo hacer para cuando estamos haciendo ese trabajo espiritual? Porque realmente eso es tener a Dios y eso es Dios. Eso es Dios. Estar en contacto con nosotros mismos y tener esa relación. Ahorita dijiste una palabra, transparente, honesta. De una forma honesta y que el ego no interfiera. ¿Cómo hacemos para identificar eso? O ya no. En tu nivel es muy fácil, pero
Para empezar. Sí, para empezar, ¿cómo identificar cuando el ego empieza a batallar y a batallar? Ese es el primero que se mete. No vas a decir esto, no vas a escribir esto, porque es que hay que escribirlo para yo luego leerlo, para yo plasmar lo que soy. Porque soy yo la que me tengo que dar cuenta quién soy, no usted, soy yo. Entonces, cuando yo empiezo la primera vez a escribir, vea, esto sí es curioso, cuando yo empecé la primera vez a escribir, esto es desnudar el alma. Empecé a hablar de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de mis hijas, de Jaime. Hablé de todo el mundo menos de mí. Cuando la persona que me estaba acompañando en el proceso me dice, esto está muy bonito, pero páralo ahí, páralo ahí. Le dije yo, me dice, es que a mí no me sirve eso, porque yo le dije a usted que se tenía que meter en su interior. Yo lloraba, porque yo no sabía, de corazón digo que yo no sabía hacerlo. Porque el primero que se mete es el ego. Y el ego a uno no, el ego es el eje central de todos los seres humanos. Cuando uno empieza a pinchar el ego, ahí es donde uno va rindiéndose, aceptándose, viéndose honestamente, dándose cuenta de que no es ni tan malo ni tan bueno, dándose cuenta de que no es perfecto, dándose cuenta de que simplemente es un ser humano y que cualquier ser humano hace lo que sea por salir adelante. Y nada me hace diferente a mí de otro ser humano. Por mucho dinero que tenga, yo no soy diferente a otro ser humano. Por muy pobre que yo sea, yo no soy diferente a otro ser humano. Soy un ser humano normal, común y corriente. Y cuando uno se da cuenta de todo eso, y yo peleando con la vida, yo peleando con el mundo, y viendo todas estas cosas, maravillándome, porque yo hoy en día me maravillo, yo anteriormente no me maravillaba, yo ni sabía de qué color eran las hojas, yo no sabía si caían o no caían, yo no me daba cuenta de nada. Estabas miope espiritualmente. Total, pero ciega del todo. Entonces cuando yo empiezo a ver todo esto, a maravillarme por cosas tan insignificantes como quedarme contemplando un árbol, ver un amanecer, eso es espectacular. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, no. Y eso lo logras cuando dejas de ser la víctima, cuando aprendes a dejar el ego a un lado, a batallar con él, porque todos los días tenemos que batallar con él. Todos los días. Pero sobre todo una cosa muy linda, y vuelvo y repito que fue lo que siempre me enseñaste, o hace 15 años, a responsabilizarnos. Cuando nos hacemos responsables, yo creo que eso es tan bacano, tan transformador, que es el principio. Es el principio del verdadero despertar espiritual. Y pueden existir muchas teorías y yo no soy ni una gurú en el tema, pero desde mi experiencia como mujer, como madre y como hija, que tenía que perdonarme y tenía que perdonar, realmente, digamos, empieza a florecer desde que me responsabilizo de mis actos, desde que empiezo a dejar de señalar. Es que por ella, es que fue él, es que por esto, es que por esta profesora, es que por fulano, por sutano, no. Es que yo, bajo mi responsabilidad, tomé estas decisiones. Vuelvo y digo, equivocadas, bonitas, feas, blancas, negras, del color que sean, fueron mis decisiones, formaron parte de mí.